El versículo 1 hasta el 17, la genealogía de Jesucristo. La genealogía de Jesucristo. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. En ocasiones, cuando leemos las Escrituras, las genealogías suelen como aburrir un poco, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué propósito hay o cuál es el mensaje en medio de una genealogía tan, y algunas son más extensas que otras, ¿verdad? Pero si nosotros comprendiéramos un poquito el contexto para los judíos, lo que significaban las genealogías, sin duda alguna podemos ver la importancia que tenían y el mensaje que hay en ellas. Solo para poner un ejemplo, para los judíos era muy importante determinar su lugar de residencia. Dios ya había asignado ciertas tierras para cada una de las tribus. Estamos hablando de la antigua Israel, nación de Israel. Entonces Dios había asignado tierras específicas para cada tribu, para cada familia, para cada casa paterna. Y eso lo podemos ver, no lo vamos a buscar, pero lo pueden anotar en número 26, 52 al 56, 33 al 54. Y si una persona se establecía en un territorio distinto al que a ella le correspondía, podía ser llamada desertora. Eso lo podemos ver en Jueces 12, versículo 4. Cuando se transfería la propiedad en determinadas circunstancias, era esencial que uno pudiera establecer la genealogía, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Ruth, que dicho sea de paso, estamos comenzando a estudiar con el pastor Adrián. Pero también era muy importante porque, dependiendo de la genealogía, entonces yo podía saber cuál era mi oficio delante de Dios. Por ejemplo, en el reino de Judá, solo los descendientes al rey David podían ascender al trono.
y eso lo podemos ver en Primera de Reyes 11, 36 y 15 y Primera de Reyes 15, 4. O sea, solo los descendientes, solo el linaje de David, de la tribu de Judá, eran los únicos que podían ascender al trono de Israel. Pero también después de que la nación regresara del cautiverio en Babilonia, cualquiera que pretendía ser sacerdote tenía que demostrar su ascendencia sacerdotal. Si esta persona no lo hacía, entonces no se le permitía ejercer el cargo del sacerdocio. Dice en Esdras versículo 2, 62, estos buscaron entre su registro ancestral, pero no pudieron ser localizados, por lo tanto, fueron personas consideradas impuras y excluidas del sacerdocio. Entonces, en la genealogía nosotros podemos ver, ¿verdad?, algo importante. ¿Cuál es la función o cuál es la misión, podríamos de alguna manera llamar, que tenemos, ¿verdad?, de parte de Dios? Entonces, en la genealogía de Jesucristo vamos a ver cuál era su misión, cuál era la misión de Jesucristo. ¿Por qué estaba trazada la genealogía de Jesucristo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que Mateo abra su libro así, con una genealogía, verdad? Ahora, para introducir un poquito el texto, ¿verdad? ¿Quién fue el que escribió el libro de Mateo? Perdón, el Evangelio de Mateo. Bueno, lo escribió Leví, ¿verdad? O Mateo, que era un recaudador de impuestos. Él era judío, pero era un recaudador de impuestos. Él estaba al servicio de Herodes Antipas y al que Jesús llamaba a ser su discípulo. Entonces, ese es el personaje que escribe el libro. Ahora, algo muy importante. Mateo era un publicano. Un publicano era una persona, ¿verdad?, como ya leímos, judío de nacimiento, pero que él estaba al servicio y su misión era recaudar impuestos. Entonces era una persona, estaba al servicio de Herodes, al servicio del Imperio Romano. Entonces se consideró una persona traidora para la nación judía y eran personas marginadas completamente, ¿verdad? Entonces ese es el contexto de Mateo. Es una persona marginada, traidora, ¿verdad? Considerada traidora por parte de su pueblo judío, pero también no era que porque estaba al servicio de los romanos tenían un buen trato con ellos ni un buen afecto. No, también eran, por ser judíos, también los romanos los trataban con mucha aspereza, ¿verdad? Entonces era una persona que, por decir así, no le caía ni bien ni a uno ni a otro. Entonces ese es el personaje que escribe el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Era una persona de alta escolaridad. Se dice que Mateo muy probablemente hablaba arameo y hablaba griego. Y dado a que su oficio era recaudar impuestos, se entiende, ¿verdad?, que era una persona muy ordenada, era una persona muy detallista en el sentido de llevar registros muy precisos y específicos de los cobros, de los impuestos que él recaudaba, y eso lo convirtió en un potencial cronista que fuera capaz de poder registrar con alta precisión los relatos y los milagros de Jesús. Entonces ese es el personaje que escribe, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que hay una inspiración, hay un solo autor en todas las escrituras que es Dios, ¿verdad? Entonces Dios sopla la palabra y a través de esas personas Él escribe la historia, ¿verdad? O Él escribe lo que Él quiere que nosotros sepamos para cumplir su propósito, y es la salvación de su pueblo. Hay algunos que dicen que cuando Jesucristo llamó a Mateo, ese hombre dejó todo, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo fue la conversión de Mateo? Cuando él estaba en el banco de los tributos públicos y Jesús le dijo, ven y sígueme. Y algunos dicen, él le siguió al instante, pero hay algo que él no dejó atrás, y fue su pluma y su papel para registrar todos los milagros
y los dichos de Jesús. El propósito del libro de Mateo es demostrar a su audiencia, que esto es muy importante, era una audiencia principalmente, no exclusivamente, pero principalmente la audiencia era una audiencia judía, ¿verdad? Era para judíos principalmente el Evangelio de Mateo. Y entonces él a sus hermanos judíos, por decirle así, él quería demostrar que Jesús era el Cristo prometido. Él era el cumplimiento de la profecía y de toda la expectativa del pueblo de Israel. Eso es lo que nosotros podemos, ese es el propósito de Mateo al escribir el Evangelio, que Cristo era el Mesías de la semilla de la mujer, Génesis 3:15, que Cristo era un descendiente de Abraham, Génesis 22:18, y que Cristo venía del linaje de Judá y de la casa de David, como lo dice 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Entonces Mateo lo que va a intentar a responder son 3 preguntas fundamentales para su pueblo judío. Y la primera pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La segunda pregunta es, ¿cómo entró Jesús en este mundo? Y la tercera pregunta es, ¿de dónde viene Jesús en última instancia? Eso es lo que él intenta responder a lo largo del libro. Entonces yo creo que la genealogía tenía la intención de responder la primera pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Y la mejor forma que Mateo encontró para responder esto fue a través de su genealogía. Ahora vamos a enfocarnos en 3 puntos principales. Vamos a enfocarnos en 3 puntos principales para responder esa pregunta. Y el primer punto es, Mateo responde, o para responder esta pregunta, Mateo lo primero que va a hacer es demostrar que Jesús es el rey prometido al rey David. Ese es el primer punto. Entonces vamos a ir un momento a 2 de Samuel 7, del 12 al 17. 2 de Samuel 7, del 12 al 17, vamos a leer ahí, para que nosotros sepamos qué podía haber en la mente del pueblo judío que estaba leyendo este pasaje o esta genealogía, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar haciendo. 2 de Samuel, capítulo 7, de los versículos 12 al 17. Versículo 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hasta ahí vamos a quedar. Eso fue lo que habló el profeta Natán al rey David. Entonces, vemos que lo que está intentando también decir aquí, o demostrando con la genealogía, es que Cristo, Jesús, es el descendiente del rey David, y por lo tanto, Él es el cumplimiento de esa profecía. Amén. Entonces, eso es lo que Él está intentando hacer, evidenciar que Él es el cumplimiento. Es Cristo el Rey que establecería el reino eterno de Dios. Es aquel de quien Dios dice, yo le llamaré Hijo, y yo le seré a Él Padre. Entonces eso es lo que está intentando. Imagínese eso en la mente de los judíos en ese momento. Estamos hablando que era un momento
bien particular para ellos, ¿verdad? En el momento en que él escribe este evangelio era un momento bien particular. Ellos seguían arraigados todavía a su religión, y aquí lo que Mateo está haciendo es exponiendo, dándole el sentido, el cumplimiento de Cristo, ¿verdad? Como Cristo vino a cumplir todas esas profecías, toda esa expectativa que había en el pueblo de Israel, como Cristo la vino a cumplir. Pero también yo quiero que notemos algo en la genealogía, y es que en la genealogía no solo es para el pueblo de Israel. En la genealogía se nos habla de varias mujeres, 4 o 5 mujeres que no eran judías, eran gentiles. Recordemos que para el judío solo existían 2 personas en el mundo. Bueno, para el día de hoy es muy similar, pero los judíos entendían el mundo así. Estamos los judíos, el pueblo de Dios, y el resto del mundo, los gentiles, los que están alejados de la ciudadanía de Dios y del favor de Dios. Entonces así era que el pueblo judío entendía. Ahora imagínense decir que el rey de Israel, que el Mesías prometido, el rey David, quien ocuparía el trono del reinado de Dios eternamente, venía del linaje o traía sangre, por así decirlo, de personas gentiles. Puede ser un choque bastante repugnante para ellos, pues una de las diferencias que ellos tenían con los samaritanos también era que los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gente pagana, y por lo tanto ese era el repudio y el odio que se tenían, ¿verdad?, con los samaritanos. Por eso ellos cuando iban a transitar por esa ciudad, ellos intentaban o se esforzaban más bien en dar la vuelta y así evitarlos para no toparse contra ellos, porque era tal el repudio que se tenían, porque ellos se habían mezclado con otras personas que no eran del pueblo de Dios. Pero entonces Mateo, intencionalmente, inspirado por el Espíritu Santo, nos pone aquí que Jesús tiene una relación directa, sanguínea, por decirlo así, ¿verdad?, en su humanidad con estas personas, con estas mujeres que son, como vamos a ver más adelante, consideradas gentiles. Entonces eso tiene una implicación para nosotros, que para nosotros también es el Mesías prometido, es el Rey prometido. Ahora, quiero que pasemos al siguiente punto. Y el siguiente punto es: Mateo conecta a Cristo con el cumplimiento de la profecía dada a Abraham. Vamos a ir a Génesis 12:3. Génesis 12:3. Vamos a leer desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ahora aquí podemos ya ir viendo más conscientemente de cuál era el propósito de Cristo. Era el cumplimiento de esta profecía. En tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. No está diciendo solo a los judíos. ¿De a dónde llamó Dios a Abraham? ¿Era Abraham judío cuando Dios lo llamó? ¿O lo llamó de una tierra pagana? Era de Ur de los Caldeos. Era una persona pagana.
no era un judío. Y cuando Dios lo llama, vete de tu tierra y de tu parentela para hacer ese pacto con él, Dios lo llama siendo gentil. Y es por eso que Dios lo llama para en su simiente, es decir, en la semilla prometida de Dios a Abraham, bendecir a todas las familias de la tierra. Y la fuerza del mensaje en esta profecía es la bendición de Jehová, es la bendición de Dios. La palabra que se usa ahí para traducir bendición es la palabra baraka en el hebreo, en el original. Y lo que quiere decir esa palabra es bendición, pero a ver, tiene muchas connotaciones. Se puede decir prosperidad, puede significar prosperidad, puede significar alabanza a Dios, puede significar también como un regalo o un presente para los hombres de parte de Dios, pero también puede significar un tratado de paz, un tratado de paz. Armémonos un concepto entonces que forme o que incluya todas estas palabras o significados que podría tener la palabra barak en el original. Entonces, en la simiente, Dios le promete a Abraham un hijo, una simiente, un descendiente que Dios utilizará en esa simiente, en ese descendiente de Abraham. Dios bendeciría, es decir, Dios, podríamos decir, Dios haría paz por medio de él con todas las familias, con todas las naciones de la tierra. Cuando los judíos se saludaban, también una palabra que se deriva de esta es shalom. Y por ejemplo, cuando los judíos se saludaban, decían shalom, que quiere decir paz con Dios. Entonces, lo que podemos decir es que Cristo es aquel que viene a cumplir esta bendición, paz para todas las familias de la tierra. Prosperidad, no en el sentido económico. La verdadera prosperidad se encuentra cuando estamos bien con Dios. La prosperidad del corazón, del alma. Cuando el Señor nos ha permitido, recuerden que esto también tiene un significado de alabanza a Dios. Es decir, cuando los hombres ahora pueden alabar a Dios. En nuestro estado natural nosotros no podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios. Todos somos pecadores y nos hemos descarriado. Y esa era la realidad también cuando a Abraham se le dio esta promesa. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, donde había un gran paganismo, una gran idolatría, donde tenían muchos dioses, y esa era la realidad en todo el mundo conocido en aquel entonces. Pero en la simiente de Abraham, Dios promete que los hombres volverían a alabar el nombre de Dios con un corazón limpio, con manos limpias. El Evangelio es el Evangelio. Okay, aquí no lo podemos ver con mucha claridad, porque Dios en la historia fue revelando el Evangelio progresivamente. Pero nosotros que tenemos el Evangelio completo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que ese es el cumplimiento de Cristo. Venir para darnos paz con Dios. Venir para que nosotros ahora, estando en Él, siendo lavados por Él y salvados por su gracia, nosotros podamos alabar el nombre de Dios. Y alabar el nombre de Dios es dedicar nuestra vida a Él. Es poder andar como Él nos manda. Eso es alabar a Dios. Alabar a Dios no solo son los cantos que aquí hacemos. Alabar a Dios es estar en correcta posición con las demandas de Dios hacia nosotros. Y Cristo vino para poder hacer eso posible. Porque no había ningún hombre que pudiera hacer eso posible. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y todos estamos llenos de injusticia. Y Cristo era necesario para que en su justicia nosotros fuéramos justos y pudiéramos volver a alabar el nombre de Dios. Pero también Cristo es un regalo.
No es solo la promesa, Él también es un regalo. Estoy buscando un texto para ver si podemos profundizar un poquito más en esto. Busquemos ahí nomás en Génesis capítulo 15. Vean, y lo que quiero aquí es poder dar un poquito más de entendimiento en qué manera Cristo es un regalo para nosotros y cómo Dios, cuando pronuncia que Él sería bendición, sería también un regalo, como Él más adelante trata también este tema con Abraham, a quien le fue dada la promesa. Génesis capítulo 15. Vean lo que dice. Recordemos, ya estaba dada la promesa, ahora vean lo que dice en Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Recordemos que Dios le había prometido una simiente, un descendiente. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contada por justicia. Es decir, él tuvo fe en esa promesa. Eso es lo que ahí dice, tuvo fe en esa promesa, y esa fe le fue contada a él por justicia. Versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Señor, yo creo en su palabra, pero ¿cómo yo voy a conocer esto? O sea, deme una señal, es lo que le está tratando de decir aquí. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación vendrán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, desde el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los camoneos, eteos, fereceos. Ahora, yo lo que quiero llamar la atención aquí es cuando Dios le dice: tráeme estos animales y pártelos por la mitad, y él los puso una mitad enfrente de la otra, y Abraham cae en ese sueño profundo, y se ve cómo la presencia del Señor se pasea en medio de las mitades de los animales sacrificados. El Señor, en aquel entonces, cuando uno hacía un pacto con una persona, esa era la forma de ratificar el pacto. Se partían los animales, y las 2 personas que estaban haciendo un pacto
pasaban en medio de esos animales. Y lo que esas personas estaban diciendo era: así me acontezca a mí como a estos animales si yo quebrantara ese pacto. Entonces, lo que vemos aquí es Dios pasando, y Él pasa dos veces. Dios pasa por él y por Abraham. ¿Por qué Abraham no pasó? Porque Abraham no era capaz en su humanidad de cumplir con el pacto. Era Dios quien podía cumplir el pacto por los dos. Entonces, de esa manera es que nosotros vemos que también Cristo es un regalo, porque Abraham no tuvo que hacer absolutamente nada para merecer su descendencia o la promesa, por así decirlo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. El Señor Dios Jehová está ratificando el pacto con él. ¿En qué conoceré que me será dada esta descendencia y que me será dada esta tierra? Y el Señor le da esa señal. Hago un pacto. Claro que Abraham entendió eso. Él lo entendía. Y por eso él podía estar firme y creía que Dios era poderoso. Quizás esta visión pudo haber venido a la mente de Abraham cuando Dios le dice que le sacrifique a su hijo Isaac, porque él sabía que Dios había prometido y había hecho un pacto con él, y si Dios le había dado a Isaac y él lo sacrificaba al Señor, no es problema mío si yo sacrifico al Señor, yo voy a hacer lo que Él me dice. Pero yo sé una cosa, Él me prometió, Él hizo un pacto conmigo y Él pasó en medio, por mí y por Él, y Él nunca va a quebrantar ese pacto. Ahí vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y la genealogía, según San Mateo, también lo que vemos es la fidelidad de Dios para con su pueblo. Es la fidelidad de Dios de cumplir lo que Él ha prometido. Y esa promesa no depende de los hombres, no depende del esfuerzo nuestro, no depende ni siquiera de lo que nosotros hagamos para estar bien con Dios. Depende de que Él lo ha prometido. Es su promesa y Él la cumple. Entonces, Mateo se esfuerza en su genealogía, como dice en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces ya hasta aquí hemos visto que Jesús es el hijo prometido al rey David, es la persona, el descendiente del linaje de David, que tenía todo el derecho por linaje para ocupar el reinado eterno que Dios le prometió a él. Entonces ya vemos cómo Cristo cumple esa parte de la promesa. No hay otro que pudiera cumplirla, solo Él. Pero también vemos cómo Mateo conecta a Cristo con Abraham. Y entonces él dice, ahí está la simiente de Abraham también. Ahí está la bendición para todas las familias de la tierra. Ahí está la paz con Dios. Entonces, nosotros vemos aquí cómo Él está persuadiendo a su audiencia a decir, Él es la expectativa, es el que hemos estado esperando por años, por siglos. Es de Él quien nos profetizaron en diferentes épocas, todos y cada uno de los profetas. Veamos, por ejemplo, Isaías capítulo 11, para ver qué era lo que anunciaban los profetas. Veamos Isaías capítulo 11. Cómo lo entendían los profetas y cómo lo entendía el pueblo de Israel, porque ahí radica el mensaje. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, un descendiente. ¿De quién? De Isaí. ¿Quién era Isaí según la genealogía que leímos? El padre de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, vean la predicación de los profetas. Era esa, era hacer eco de las promesas que ya el Señor había dado a su pueblo.
¿verdad? Entonces, aquí podemos ir viendo cómo Mateo está enlazando la vida de Jesús con todo la tradición o con toda la expectativa también que tenía el pueblo de Israel sobre el Mesías prometido. Hay algo importante que también quiero que veamos en la genealogía, y es al final en el versículo 17, dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. En el texto hebreo las letras tienen un número, tienen equivalencia a un número. Y Mateo hace esto de forma intencional, porque el número 14 es el número para el nombre David. Entonces, y lo vemos que lo repite, y son 3 veces. Es como diciendo: David, 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 14. Cuando la Biblia quiere enfatizar algo, no había como nosotros tenemos el día de hoy, negrita, o venimos con un pailo fosforescente y lo subrayamos, ¿verdad? Eso no existía en aquel entonces. Entonces, cuando yo quería enfatizar algo y darle mucha fuerza para que la gente se enfocara sobre eso y pusiera más atención en eso, yo lo que hacía era lo repetía. Por eso se nos dice en las Escrituras, en el texto de Isaías, que Jehová es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Él es plenamente y absolutamente santo. Y aquí lo que nos está diciendo entonces Mateo es como: viene del linaje de David, viene de David, viene de David. Él es el Mesías prometido, Él es el Rey de Reyes. Él es quien va a instaurar el trono y el reinado eterno de Dios. Ahora ustedes yo creo que ya en sus mentes puede ir diciendo: bueno, ¿y qué implicaciones tiene eso para nosotros? Vamos a pasar al punto número 3. Mateo muestra en las genealogías la identificación de Jesús con todas las naciones. Y en el texto se nos mencionan a mujeres como Tamar, Rahab, Ruth, la mujer que fue mujer de Urías. Esta genealogía es notable por la presencia inusual de 4 mujeres. Era muy poco común que las mujeres se mencionaran en las genealogías antiguas. Y estas 4 mencionadas aquí son dignas de mención especial como ejemplos de la gracia de Dios. Ellas muestran cómo Dios puede tomar personas improbables y usarlas de gran manera. Por ejemplo, Tamar, podemos encontrar eso en Génesis 38, no vamos a ir, pero Tamar se vendió como prostituta a su suegro Judá para dar a luz a Fares y a Sara. Y ahí la tenemos en la genealogía. Esa es Tamar, una persona que se disfraza de prostituta y se vende como prostituta a su suegro Judá para tener de él descendencia. Y ella es de la genealogía de Jesucristo. Rahab, la ramera, muchos hemos escuchado su historia. Una prostituta gentil para quien Dios tomó medidas extraordinarias para salvarla de su juicio y de su vida de prostitución. Eso lo podemos ver en Josué 2, del 6 al 22 y 23. Dios salva a esta mujer cuando el juicio viene sobre aquella nación donde ella vivía. Y Dios, en su infinita gracia y en su misericordia, salva a Rahab, que, como decía, era una pecadora, ¿verdad? Igual como nosotros. Ruth era una moabita, ¿verdad? Recordamos que estamos estudiando el libro de Ruth y podemos
El pastor Adrián nos dio un contexto bien amplio de quién fue Ruth en la clase de la tarde de la semana pasada. Pero esta persona era una persona moabita. Era descendiente de aquel pueblo que se había formado precisamente cuando Lot y sus hijas se allegaron, en el incesto que hubo entre Lot y sus hijas, se formó los descendientes que edificaron o formaron, por decir así, la ciudad o la nación de los moabitas. Toda esta descendencia de los moabitas viene de ese incesto entre Lot y sus hijas, y como podemos ver, pues era una nación pagana, ¿verdad? No eran dignos de ninguna alabanza, ni de sangre real, ni mucho menos. Pero el Espíritu Santo inspira a Mateo para que incluya a esa mujer ahí en la genealogía de Jesucristo. Y encontramos a Betsabé, la que fue mujer de Urías, la mujer con la que el rey David tuvo relaciones, y de esa relación nació el rey Salomón. Esta mujer era una adúltera, infame por su pecado con David, como lo vemos en 2 de Samuel 11. La manera peculiar de Mateo de referirse a ella, mujer de Urías, ¿verdad? No dice Betsabé, sino le dice la mujer de Urías. Puede ser un intento de enfocarse en el hecho de que Urías no era israelita, sino que era un hitita. Entonces, por eso le llama mujer de Urías, porque no era un israelita. Estas 4 mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús, y es demostrar que Jesús no era de la realeza, según la percepción humana. Es decir, no venía en sus sangres, ¿verdad?, una sangre real. No era de la aristocracia, digámoslo así, ¿verdad?, sino que venía en una identificación real con su pueblo, con los pecadores, no solo con los judíos, sino también con los gentiles, porque es en él en que serían benditas todas las naciones de la tierra. Cristo está emparentado con los caídos y con los humildes, y Él mostrará su amor incluso a los más pobres y olvidados. Y ahora aquí es donde llegamos al punto crucial del mensaje. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la vida de Jesucristo y que Él fuera el Mesías prometido desde antes, desde las antigüedades y desde antes de la fundación del mundo? Bueno, como acabamos de ver en este último punto, Él se identifica con los pecadores. Cristo vino para salvar a los pecadores, para salvar a su pueblo. Él vino para pagar por los pecados de su pueblo. Luego, más adelante, se nos dice en el nacimiento de Jesús, veamos lo que dice para que veamos el propósito. Versículo 18 de Mateo capítulo 1. Versículo 23 vamos a leer. Versículo 21. Mateo 1, versículo 21. Y esta es la implicación para nosotros. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Era solo el rey prometido para la nación de Israel? No. Era el rey prometido para todos y cada una de las naciones de la tierra.
porque todos necesitábamos paz con Dios. Todos estamos en enemistad con Dios. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada uno corrió por su propio camino, pero Dios en su infinita gracia y en su misericordia, el Señor ha provisto a un rey, a un Mesías prometido, que viniera para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados. Y ese es el propósito de la genealogía, hacernos ver a nosotros que nosotros necesitamos a Jesús, necesitamos a ese rey, necesitamos a esa persona que es la que viene a expiar nuestros pecados. Es en su justicia que nosotros podemos encontrar justicia para presentarnos delante de Dios. Nosotros solamente tenemos que tener fe en Él. Nosotros lo único que tenemos es confiar en Él, en su palabra, confiar en su obra, en lo que Él ha venido a hacer para cada uno de nosotros. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Dos cosas básicamente: a vivir por nosotros, a vivir en nuestro lugar y a morir en nuestro lugar. A vivir en nuestro lugar porque Dios ha demandado una justicia para estar delante de Él. Y esa justicia es una justicia perfecta, una justicia sin mancha. Dios no baja el listón porque somos pecadores. Dios no dice, estas personas no pueden cumplir con el estándar que yo demando de ellos para que puedan ser aceptados por mí, para que podamos tener comunión y ellos puedan alabarme y para que yo les pueda bendecir. Dios no baja el listón porque nosotros somos pecadores. Dios desciende para llevarnos a Él. Dios baja en la persona de su Hijo Jesucristo. El listón es el mismo, está alto, pero no hay en la humanidad capacidad alguna de poder sobrepasar o cumplir con ese listón, cumplir con esas demandas, la ley de Dios. Entonces Dios desciende para cumplirla por nosotros, y en ese sentido es que yo digo, Él vino para vivir por nosotros. Cuando el Señor estaba por bautizarse, Juan se le resistía y se le oponía, pero el Señor le dice, haz como conviene, porque es necesario que así cumplamos toda justicia. El bautismo de Juan era para el perdón de los pecados, para arrepentimiento de los pecados. Ese era el llamado de Juan. Cuando Juan ve descender al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que va donde Él a las aguas bautismales del Jordán y dice, ¿cómo yo voy a bautizar a este hombre si más bien yo necesito ser bautizado por Él? Y el Señor le dice, he venido para cumplir las demandas de Dios, lo que Dios exige de cada uno de ustedes. Por eso es que era conveniente que Juan no se le opusiera, sino que le bautizara, porque él estaba en el bautismo identificándose con los pecadores una vez más. Él estaba identificándose con su pueblo. Él venía para llevar nuestros pecados sobre sí, pero también Él venía para cumplir toda justicia, la justicia que Dios demanda, la justicia perfecta, porque como dijimos hace un momento, Él es 3 veces santo y nosotros no podemos ver al Señor sin santidad. Nadie podrá ver al Señor sin santidad. La santidad es algo que Él demanda y requiere de todos los que se acercan a Él. ¿Y usted es santo? Se puede decir de cada uno de ustedes, de los que estamos aquí, incluso de mi persona, ¿somos santos nosotros? Cuando Pablo le habla a los corintios, a los filipenses, a los santos escribe Pablo, a los santos en Corinto. Y así se refiere a cada uno de los hermanos, Pablo. Vuelvo a reiterar la pregunta, ¿somos nosotros santos? ¿Hay santidad en nuestras vidas? Si el Señor viniera hoy por nosotros, como ya hemos visto la fragilidad de nuestros cuerpos, en cualquier momento el Señor nos puede llamar. Muchos entre nosotros hemos sido quebrantados de salud. Hoy Josías está teniendo un quebranto de salud. Los niños, podemos aprender de este quebrantamiento de la salud de Josías. Es que no necesariamente tenemos que llegar a nuestra madurez, a nuestra vejez para poder comenzar a pensar si soy apto para el reino de Dios.
Los niños ya pueden empezar a pensar si somos aptos para el reino de Dios, si hay en nosotros santidad. Y lo mismo los adultos. O seguimos viviendo vidas como nos conviene y como a nosotros mejor nos parezca. Ahora, la única justicia que Dios va a aceptar no es la justicia que hay en nosotros, sino la justicia de Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. ¿Cuánto de Cristo se ve en nuestras vidas? Ahora, no se puede ver nada de Cristo en nuestras vidas si Cristo no está en nosotros y nosotros en Él. Y ese es el llamado de este día. Creamos en Cristo para la salvación de nuestra alma. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que a los que antes conoció, a esos también llamó. Fuimos predestinados para ser conformes a su imagen, para que Él sea llamado entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Vean, cuando lleguemos a la presencia del Señor, solo hay un linaje que puede estar en la presencia del Señor. El Señor ha hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Un pueblo de reyes y sacerdotes. Y así como vimos que aquellos hombres fueron excluidos porque no se hallaron en el linaje que le correspondía a los levitas para ejercer el sacerdocio, todo el que no se encuentre en el linaje de Cristo no va a poder estar en la presencia de Dios. Es en el linaje de Cristo, es cuando estamos participando de la naturaleza divina de Cristo por medio de la fe que nosotros podemos ser llamados linaje escogido de Dios, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Necesitamos confiar en el Señor para la salvación de nuestra alma. Algunos podrán preguntarse, ¿cómo es la fe? ¿O cómo creo yo en Cristo? ¿Cómo sé que estoy creyendo en Cristo? ¿O cómo sé que ha venido fe en mi vida y que estoy creyendo en Él y estoy participando de Él? Bueno, número uno, cuando muchas veces los predicadores nos llaman, venga a Cristo, tenga fe en Él. Era una pregunta que yo me hacía. Tener fe en Cristo es creer en Él y en su palabra. A la medida en que yo esté creyendo en Él, en su obra perfecta, confiando en Él, confiando en que si yo soy llamado por Dios hoy, mañana, no es por mi propia justicia, sino es porque he creído en Él. Es porque yo he tratado de obedecer a Él. Ahora, algunos dirán, pero entonces usted me está diciendo que lo que necesito hacer es obedecer a Cristo y lo que Él dice para yo tener fe. No, es que si usted no está obedeciendo los dichos del Señor y no está confiando en Él, es porque no ha tenido fe aún. Entonces, cuando usted tenga fe, usted va a poder esforzarse por caminar en los mandamientos del Señor, no confiando en que ese caminar y en esa lucha constante es para la salvación suya, no, sino porque usted ya ha sido salvado, sino porque su corazón ya ha sido regenerado, ya ha sido limpiado. Y ahora usted está caminando así y esforzándose en ser cada día más santo, porque usted ha participado de la fe y porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, mora en nuestras vidas y Él nos guía hacia Él y Él nos va conformando a la imagen de Cristo, el varón santo, perfecto, sin mancha. Y para terminar, es Cristo quien ha perdonado o quien ha llevado sobre su propio cuerpo el castigo de nuestros pecados. ¿Cuántos pecados fueron necesarios para que Adán fuera expulsado del Edén? ¿Cuántos pecados fueron necesarios para que Dios apartara de su presencia a Adán? Uno.
¿Cuántos pecados nosotros hemos cometido en nuestra vida? ¿O nosotros somos sin pecado? ¿O pensamos que las mentirillas blancas Dios no las toma en cuenta? No hay mentirillas blancas, hay mentiras nada más. Ahora, el trasfondo de una mentira es proteger nuestro ego, nuestro orgullo. ¿Cuántos hemos pecado delante de Dios? El que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso. Todos hemos pecado, por lo tanto todos merecemos de la bendición que representa nuestro Salvador Jesucristo. Confiemos en Él, porque Él vino precisamente para eso, para cargar sobre su propio cuerpo nuestros pecados y hacer expiación, es decir, apaciguar o aplacar o satisfacer la ira que Dios tiene en contra nuestra. No en contra de los pecados como algo abstracto, como muchas veces nos quieren decir. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros estamos en enemistad contra Dios y que si no estamos confiando en Cristo y teniendo fe en Él, nosotros somos enemigos de Él y la ira de Dios está sobre nosotros. Y cada día que pasa y usted posterga rendirse a Dios, acumulamos ira y más ira para el día de la ira. Ahí se está acumulando, si no hemos confiado, ahí el Señor tiene nuestra porción y ahí se está acumulando. Quiere el Señor que nosotros no tengamos que sufrir su ira santa contra el pecador. Y que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, si hay personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales, también puedan venir a Cristo, que no haya tropiezo en Él, que no haya tropiezo ni siquiera en los que predicamos aquí, que no haya tropiezo en los que aquí dirigen, ni en ninguno de los que vienen a la iglesia. Si hemos venido aquí es porque venimos buscando el favor y la bendición de Dios, y el favor y la bendición de Dios es nuestra salvación, y eso es lo que aquí hay. El Señor añade bendición y vida eterna en medio de su pueblo. Vamos a orar.